Hola, ¿qué tal, gente linda? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Muchas gracias por haberle dado clic a este videito, por pasar conmigo y por revisar otra vez estos perfumitos nuevos de Fraiche. Yo sé que les encanta y les emociona, y a mí también me emociona mucho. Me entero de que hay nuevos y la verdad es que le corro por ellos. Entonces, pues si ustedes están listos, yo también, así que comenzamos. Pues sí, estamos de manteles largos también, ¿saben? Porque ya vamos a cumplir 2 añitos aquí en Los Aromas de la Catrina. Agradezco de verdad, no saben, infinitamente que me hayan seguido desde el principio con esta gran emoción que a mí me da, bueno, de venir a reseñarles estos perfumes. Y comenzamos con Fraiche, esta experiencia olfativa la comenzamos con Fraiche. Entonces va a venir otro videito más adelante, pero bueno, sí se lo dedico especialmente a todas mis seguidoras y seguidores de Fraiche. Gracias por todo su apoyo. Así que vamos con el primer perfume, chicas y chicos. Vamos a ver qué traemos por aquí. Uno bien bonito. Este es de los míos, ¿saben? Este se llama Dream Angel de Victoria's Secret. Yo nunca había sabido de este perfume, ¿saben? Fue una sorpresa para mí. Y una sorpresa súper agradable, bonita. Este es de los míos. Este perfume me suena familiar, bueno, me huele familiar. Es algo que yo ya he olido en algún momento con otro perfume. Le he estado dando vueltas y vueltas a ver cuál es y no doy. Pero es un perfume muy fresco, chicas y chicos. Este es un perfume veraniego. Qué lástima que, bueno, no, todavía está haciendo calor, chicas y chicos. Todavía el otoño no se quiere asomar por aquí. Digo, yo no sé por dónde ustedes anden, pero por aquí no, todavía se sigue sintiendo los sofocones en la tarde y eso. Así que pues yo creo que están en muy buen tiempo de irlo a buscar todavía. Este perfume es fresco, es cítrico, tiene bayas rojas. Es queda bien, ¿eh? Yo dudo mucho que este perfume no le guste o sea, que alguien diga, ay, no, está muy mal o muy X. No, es un perfume muy caballito de batalla, yo les llamo. O sea, para todo momento, es juvenil, lo pueden ocupar para cualquier momento del día, para sentirse alegres, porque se me hace un perfume alegre, con una estela, digo, no es súper estela, pero sirve para lo que sirve, vamos, ¿no? O sea, es para estar en tu casa, a lo mejor te lo llevas a trabajar si no tienes algo de peso. Es un perfume muy armonioso. Me duró, ¿qué habrán sido? Eso sí, sí dura como unas 5 o 6 horas. No es de la gran estela, pero es un perfume que se percibe ahí siempre en la piel. Entonces yo les recomiendo que pasen, lo chequen, y yo creo que este perfume le puede servir a una chica de verdad a partir de unos 15 años, así me pareció. Es un perfume, se me hace hasta que trae ahí un puntito medio sexy y fresco, así me lo pareció. Y no sé con qué otro perfume compararlo, pero sí es un perfume que yo ya he olido hace mucho en Fraiche, pero me gustó. ¿Qué trae por aquí? Trae vainilla, pues trae jazmín, trae bayas rojas, ámbar y notas amaderadas. Es un perfume todoterreno, chicas, chicos. Es muy frutal, muy frutal. Yo le siento que también trae por ahí un poco de maracuyá. No lo trae declarado, pero se le siente una parte tropical al perfume. Ligera, ¿eh? El maracuyá no está muy invasivo, porque de repente, para mí el maracuyá es de repente un poquito chillón. Entonces, aparte de que sí le da muy buena estela aromática, los perfumes es muy aromático también, pero no, aquí está muy bien entrelazado con las bayas rojas, y es un gran perfume, que qué bueno que nos lo trajo Fraiche. Es un ámbar vainilla del 2019, les digo que es reciente, digo, no es tan viejito, pero yo no lo traía en el radar para nada, y está padre. Yo lo había visto por ahí en los grupos y estaba muy mencionado, y pues sí, la verdad es que
Es de lo mejorcito que ha traído Fraiche últimamente, me gustó. Vámonos con el siguiente, chicas y chicos. ¿Cuál es? Este es uno también muy, muy lindo. Es Flora Georgios, pero este es el jazmín, es el verdecito. Y, ¿qué les cuento de este perfume? Lo dice el nombre, ¿no? Es un jazmín bastante potente, pero sí les voy a comentar. A mí no se me hizo un perfume juvenil, este jazmín se me hizo un poquito, vamos, de peso, con porte. Me olió en el secado un poco un perfume que yo ya he olido en algún momento, pero en mi juventud, no de ahorita. No estoy diciendo que sea muy señorial, pero sí no es un perfume tan juvenil como lo es Flora Georgios Gardenia, ¿no? No, la verdad es que no va por ahí, aunque sí sigue teniendo esa parte esplendorosa de la mandarina con ese cítrico, es un poquitito verde, termina también un poquitito atalcado, pero para que se den una idea, yo este perfume a lo mejor lo usaría en un bautizo, en una situación de peso. Igual si tienen, lo pueden usar para trabajar en una junta y está haciendo mucho calor a lo mejor, pues les puede servir. No tiene mucha gran estela tampoco, no proyecta mucho, pero a lo mejor si ocupan varias atomizaciones, unas 5 o 6 atomizaciones, pues a lo mejor les puede servir, les puede durar mucho más. Este es un perfume pues también totalmente veraniego, pero pues sí, lo veo para personas arriba de unos 28, 30 años. Pero está bonito, La verdad es que tiene mejor proyección aquí en el papelito que en mi piel. En mi piel de repente salía ahí una notita medio verde que no me convencía tanto. Pero la mandarina la verdad es que lo salva mucho. Los cítricos también por ahí. Tiene bergamota también, tiene pimienta negra, por eso les digo que sí trae un poquitito de peso, es un poquito formal de repente. Tiene jazmín de sambac, magnolia, tiene rosa de damasco, benjuy, sándalo, sí se le siente una parte amaderada importante ya en el secado, y tiene también pachuli, entonces sí, le da bastante peso. Y saben que este vale mucho la pena porque yo lo probé en original, no recuerdo qué tanto se parece al original, pero es un perfume bonito y el original no trae nada de estela, nada de proyección, y me duró como 2-3 horas de verdad en la piel el original. Entonces vale mucho la pena aquí que lo conozcan con Fraiche. Y el siguiente, vamos a ver cuál es el siguiente. Y yo tenía muchas ganas de conocerle. Este es Your Powers de Toast. Y este es un perfume, así que yo les digo que son la gozadera estos perfumitos, porque son de estos dulces, bastante dulces, pero que siempre están como que peleándose ahí un poco con la parte cítrica también. Este es un perfume también que vale la pena. ¡Ay, qué bonito! Tiene un dulzor súper lindo, súper bonito. No sé, también es un perfume familiar que ya lo hemos olido en algún momento. Vale mucho tenerlo también con Fraiche, porque yo lo quería conseguir en original, ¿saben? Pero sí me dolió el codo. Dije, no, es que, sí está lindo, pero no como para gastarme todo lo que vale. Y creo que a Fraiche le quedó muy bien, sí se parece, y también trae mucha mejor estela y proyección que el original. Este perfume me duró, ¿cuánto me duró? Pues me duró unas 5 horas, bien, en piel, a ras de piel. Después de las 5 horas, tampoco es de una gran proyección, no son monstruos de perfumes. Todavía es un perfume para el verano, para mucho calor les puede servir. Trae manzana verde, trae una parte de vainilla y dulzores también bastante bonitos. También es un súper juvenil para una chica de 15 años en adelante también. Es para disfrutarse, de verdad. Tiene pera, tiene manzana, tiene naranja, mandarina. Aunque trae esta parte muy cítrica, sí tiene como que es todo el dulzor que hay aquí, aparte de la vainillilla que le siento por ahí, siento que se le da mucho los frutos. Entonces eso es muy agradable en el perfume. Tiene frambuesa, rosa, jazmín, tiene sándalo, vainilla, cedro, almizcle, ámbar y pachuli. No le siento por aquí la parte ni muy amaderada
ni un pachuli, pues para nada profundo, ¿no? No. Este es un perfume muy, muy cítrico, muy frutal para disfrutarse y de esos que a mí me encantan porque me dan mucha, mucha alegría. Me estoy yendo un poquitito rápido porque sí son 8 fragancias, chicas y chicos, entonces no quiero que se les vaya el video tan largo. El siguiente es... este también tenía muchas ganas de conocerlo. El siguiente es Mon Paris, pero este es el Lumière. Y está padre, también me gustó. También tenía muchas ganas de conocerlo. Fue una sorpresa para mí. Yo no pensé que lo fuera a sacar Fraiche, porque no está nada mencionado en ningún lado, ¿eh? Casi nadie habla de él. Pero está muy, muy bonito. Sigue trayendo este combo, digo, no trae las grosellas negras declaradas, pero sigue trayendo todo ese combo que trae Mon Paris. Está como que entre la parte de Mon Paris y Mon Paris Couture, como que andan ahí en medio de esos dos perfumes. Sigue trayendo esa parte apachulada, terrosita, que se lo da la parte del pachuli, pero sí brilla, sí es luminoso, o sea, sí le hace como que oda al nombre que tiene, ¿no? Lumière, sí es un perfume luminoso. Es un perfume que se puede ocupar ahorita también en primavera, verano, luce mucho, lo van a disfrutar. Me encanta esta porción del pachuli que tiene, me gusta, porque levanta toda la parte frutal del perfume y la parte floral. Tiene rosa turca, tiene datura y tiene jazmín, ¿eh? Sí. Yo le siento... Se le siente la rosa, se le siente muy potente de repente, pero me gusta porque también las flores blancas empiezan a jugar ahí muy, muy bonito con el perfume. Tiene flor de loto también, tiene lima. Sí, trae una parte acuática también, ¿eh? Sí se le siente. Acuática, es aereado, es ozónico también. Sí me duró arriba de 5 horas. Tiene muy buena proyección, tiene muy buena estela. Es un gran perfume de Fraiche. A mí la verdad es que como que el Mon Paris Couture como que de repente me gustaba y de repente no y así, pero está muy bien realizado, ¿eh? La verdad le quedó súper bonito a Fraiche. Tiene almizcle blanco y tiene pachuli, que ya se los había mencionado. No trae la grosella negra declarada, pero sí la tiene, porque sigue trayendo el corazón de Mon Paris. Eso es lo que a mí me gustó, pero un Mon Paris mucho más ligero, mucho más llevadero para la parte y la época de calor. Vámonos con el otro, que es... Perfumazo, jazmín, un jazmín poderoso, bonito. Y es de Viktor & Rolf, chicas y chicos. Es Good Fortune. Y tampoco me lo esperaba con Fraiche. Yo la verdad pensé que me lo iba a mal mirar. Es hermoso. A mí me gusta mucho. Este perfume tiene una parte cítrica que me gusta, que no la trae declarada, pero no sé si sea por esa flor de azar de naranjo que sí siento por ahí, aparte del jazmín que está por ahí. Tiene una parte de sándalo amaderado muy bonito, pero que es de verdad que lo abraza mucho la vainilla. Es un perfume con un dulzor, equilibrado, ¿no? Y así creo que son los perfumes de Viktor & Rolf. Siempre tienen como que algo que nos cautiva. Esos dulzores los compenetran perfectamente con las frutas y todo esto y con las maderas. Este es un perfume de porte, de peso. Se puede ocupar para en las noches también. No sé si tienes algún evento, a lo mejor una salidita o algo así, les puede servir, pero te lo puedes llevar también para trabajar. Lo comparan con Alien. Yo la verdad no conozco a Alien, pero este perfume a mí me encanta y le quedó muy, muy lindo a Fraiche. Siento que trae un jazmín muy bonito, o sea, de esos de los que te empoderan, de los que te hacen sentir viva, vamos, y la gente te ve bien bonito, con presencia, ¿no? Así me lo parece. Es un gran perfume, ¿eh? Tiene muy poquitas notas declaradas. Tiene hinojo, y tiene genciana. Les voy a decir qué es lo que pasa con este hinojo y yo lo sentí en la piel. De repente lo empecé a sentir como mentoladito. Entonces se empieza como que a compenetrar con todas las flores y la madera. Lo hace muy lindo, esplendoroso. Creo que pocas veces yo me hago muy, muy fan de ciertos perfumes y lo disfruto mucho cuando lo uso. Lo disfruté con Fraiche también, ¿eh? Está bastante bien.
Tiene jazmín y tiene vainilla, o sea, no trae mucho más declarado. Tiene flor de azar de naranjo, que yo le siento también. Y tiene sándalo, que no lo trae declarado, pero sí tiene una parte maderada bastante bonita. Y pues bueno, ya lo trae por aquí Fraiche, me gustó mucho, pásenlo a checar, se los recomiendo si les gusta esta nota. Y si les gusta el dulzor con las flores y esto, pues creo que les puede servir. Son primeras impresiones, chicas y chicos, seguramente los iré repitiendo, porque pues bueno, son un chorro y creo que vale la pena irlos usando poco a poco. Este otro, también, este es de Yves Saint Laurent y este es Libre Le Parfum. También gran sorpresa. Gran sorpresita. Ya les había dicho yo ya lo había reseñado en algún momento, este perfume. Y me gusta porque se sigue sintiendo esta parte de la lavanda, pero se le siente también flor de azar del naranjo. Entonces, como que la lavanda sí está ya más en la parte de atrás, se siente en el secado, pero se sienten estas flores blancas muy bonitas, endulzadas con miel. Entonces, imagínense, esto trae miel, trae vainilla, es muy lindo. Sí, creo que lo vamos a disfrutar mucho más en la parte del otoño y del invierno. Ahorita no brilla tanto como debiera, porque si el calor lo apaga y de repente nos puede sofocar. Sigue trayendo esa parte de la lavanda también muy bonita. Tiene jengibre, tiene azafrán. Me gusta mucho el azafrán también aquí. Aunque no es una nota que me encanta en los perfumes, creo que aquí le da un levantón a la fragancia con todas las flores blancas, ¿no? Y con ese dulzor también, creo que se ensambla perfecto. Tiene mandarina, bergamota. Sí, trae una parte cítrica muy bonita. Trae también vainilla de Borbón, trae miel, trae tonka. Entonces, sí es un perfume dulce, muy dulce, pero no como otros dulces que de repente podemos sentir. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente cuál será, Pink Sugar, ¿no? No va por ahí, o Eilish tampoco va por ahí. No, este es un perfume elegante, que lo vamos a disfrutar mucho ahora en la época decembrina, que vengan las fiestas, y esto seguro lo van a ocupar para Navidad, para Año Nuevo, no sé, para las posadas, porque sí se me hace un perfume nocturno aparte, que puede brillar mucho en la parte, no sé, si sales y está haciendo frío, como que creo que ahí es cuando más lo vamos a sentir y más la gente nos va a percibir bonito con este perfume. Un muy buen perfume que también no me lo esperaba que lo sacaran, pero bueno, ya anda por aquí con Fraiche. Este es un ámbar floral del 2022. El siguiente perfume, vámonos con los dulzores un poquito más intensos, chicas y chicos. Aquí hay mucho caramelo con este perfume. Y pues, ¿cuál creen que es? Este perfume es Scandal Le Parfum también. Y tampoco yo me lo esperaba que lo fuera a sacar, de verdad, sí fueron grandes sorpresas para mí. Fui corriendo por ellos en cuanto los vi en el listado, dije, no me los puedo perder. Y saben que este perfume vale mucho la pena conocerlo, y creo que vale la pena conocerlo con Fraiche. ¿Por qué? Porque yo la verdad sentí el original. Bueno, tuve la oportunidad de conocerlo 2-3 veces, y es un perfume que en mí no dejó ni una gran estela, ni una gran proyección. Lo tengo que decir, hoy yo lo usé, llegó la temperatura a unos 25 grados más o menos en el día, y estaba totalmente apagado el perfume. Yo creo que a lo mejor va a brillar mucho en época de frío. Este es un perfume con mucho caramelo, y un caramelo salado, y un caramelo que sí va cambiando en el transcurso en una hora que lo traes en la piel, se va transformando, va teniendo evolución. Trae también flores blancas, creo que trae jazmín por ahí, pero yo le sigo sintiendo por ahí, todavía trae esa dosis de nardos, que ocupa mucho Jean Paul Gaultier en este tipo de perfumes. Es un perfume dulce, pero no es tampoco un dulce avasallador, no es un monstruo de perfume para hacer un Le Parfum, yo no lo siento así. Entonces por eso creo que vale mucho la pena con Fraiche, porque si quieres sentirlo a lo mejor un poquito más potente o algo, pues abusas de las sprayadas, ¿no? Me duró como unas 4 horas más o menos. En la tarde yo ya no lo sentía para nada. Aparte sí creo que es un perfume que causa anosmia, le llaman,
por esta parte del caramelo. El caramelo de repente lo dejamos de sentir, no sé por qué, pero sí pasa y pasa con otros perfumes. Pero es un perfume bonito, se siente, también creo que trae heliótropo por ahí porque se siente una parte atalcada con las florecitas. Hasta de repente pues es un poquito lactónico cremoso por la parte del caramelo que está muy muy potente y es lo que más se quedó en mi piel. Si les gustan este tipo de perfumes, pues bueno, chéquenlo. Creo que vale la pena que lo conozcan. No tiene nada que ver con Scandal, nada, nada, nada. Este es otro perfume y pues creo que también está bien, ¿no? Está bien percibir de repente otro tipo de notas que no tienen mucho que ver a veces con el perfume original. Pues de eso se trata el flanker, ¿no? Que pues sea una cosa un poquito más, que sea distinta a lo que olemos con los perfumes originales. Y pues bueno, no trae muchas notas declaradas, trae la sal, trae la vainilla, que también ya se las mencioné, pero no es un super monstruo de dulzor. Creo que es un perfume muy equilibrado y pues bueno, pues chéquenlo, a ver, ustedes me cuentan a ver qué les pareció. Y vámonos con el último perfume ya, chicas y chicos, y este es Flower by Kenzo Le Absolute. Sigue trayendo, ¿saben? Sigue trayendo ese ADN de Flower by Kenzo, solo que aquí trae muchas flores blancas, ¿no? Le siento por ahí también, trae una parte importante de iris, se siente muy atalcado. Sí es un perfume que tiene buena proyección y buena estela, no me lo tuve que retocar en todo el día. Creo que también es un perfume para usarse en otoño, invierno. Es un perfume mucho más dulce que Flower by Kenzo, pero estas flores blancas son diferentes. En Flower by Kenzo me parece que de repente siento mucho más la parte atalcada, dulzona, hasta medio infantil, que es lo que me gustaba a mí mucho de este perfume. Y no, este perfume es un poquito mucho más adulto. Me duró arriba de 6 horas. Es un perfume muy dulce, sigue conservando el dulzor, bastante bonito, pero sí trae ahí le siento también cuero también, Sí, pero les digo que es mucho más portentoso. Les puede servir igual para eventos nocturnos, para una cena, para el trabajo también puede ser, pero a lo mejor si tienen una junta o algo, no sé, sí es de mucho más peso. Pero les digo algo, no fue de mis consentidos en estos que les empecé a traer. No sé, trae una nota extraña que le siento y que también se la sentí al original, Sí siento que se parece al original y trae una parte aquí, no sé si es el atalcado, el iris con el cuero, como que no me macha ahí algo, pero bueno, pásenlo a checar, igual a ustedes les convence. Trae azafrán, trae flor de azahar, del naranjo, trae rosa, trae vainilla y trae almizcle blanco. No trae muchas notas tampoco declaradas, pero pues bueno, chéquenlo. Sigue trayendo el ADN les digo que de Flower by Kenzo, pero como que un poquito más, con más peso, les digo que con más porte y pues sí, es un otoñal invernal, sí o sí. Yo creo que es cuando más brilla este perfume. Y pues fue todo, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Les gustaron? Espero que sí. Espero que me regalen sus pulgares arriba, que se suscriban, síganse suscribiendo, compartan este tipo de contenido, pues para que yo les siga trayendo más y más videitos de este tipo. Gracias por seguirme, por llegar hasta aquí. Nos estamos viendo hasta la próxima y les mando yo un besito. Les quiero, las quiero y estamos en contacto. Bye.